el mío no está de caminar todavía y de entrar a interrumpir, pero la que controla todo aquí en la casa sí puede entrar con él, le avisé ya. ¿Cómo tú estás, Mario? Todo bien, ¿qué hay? Bien, viejo, bien. Tú sabes que yo no pensé que esta iba a ser la forma en la que te iba a conocer, aunque esta es una buena excusa que yo he tenido para conocer mucha gente chula, pero no pensé que iba a ser como en medio de todo esto. Bueno, ya Pero tú ves. sí, pero qué bueno, qué bueno. Mira, Mario, yo habré hecho la introducción y hablado un poquito de ti en la introducción después de que grabemos todo, pero yo sí quiero como que la gente así de entrada sepa de ti, quienes no te conocen, quién es Mario Dávalo, qué hace, qué papel juega en Capital de DBG, tu agencia publicitaria. Mira, la verdad es que yo lo que estudié fue arte y literatura. Ok, Me gradué en Chabón, me gradué en Parsons, me fui a hacer un posgrado en Cuba de grabado y cerámica, pero hace ya 18, 19 años que estoy en el negocio de la publicidad. A mí no me gusta la publicidad, a mí me gusta la comunicación. Son cosas muy diferentes. Se cruzan y se tocan, sí, pero mi pasión no es la publicidad, es la comunicación en general. Y cómo se usan lenguajes y símbolos para, para construir realidades. Y si nosotros lo pensamos de alguna manera, todas las ideas, todas las memorias, todo lo que nosotros somos está condicionado por algún tipo de lenguaje, sí. ya sea un lenguaje verbal, ya sea un lenguaje, o sea, semiótico, ya sea música, lo que sea, pero es algún tipo de lenguaje. Y yo creo que eso es una de las grandes cosas que definen al ser humano, es la amplitud de los lenguajes que podemos manejar. Tú Entonces, yo dices de fundé Capital DBG, Sí, ¿eh? sí, no, dale, perdona. Yo, yo fundé Capital DBG, que fue la segunda agencia. Yo he fundado tres empresas, he sido parte fundadora de tres empresas. Champú Comunicaciones, que fue una empresa que fundamos en el 2004, que fue extremadamente exitosa, pero tuvo una vida útil corta. District and Company, que fue una galería de arte también revolucionaria en su momento, y Sí. Capital DBG, que es una empresa que fundé en el 2006 y que es una empresa que se ha ganado su espacio en el mercado. No somos, nunca hemos apostado a hacerlo más grandes, porque de hecho no, nos enfocamos en un segmento del negocio que es el servicio, no la pauta de medio, que es donde está, se El maneja gran el dinero. 80% del presupuesto. Sí. Pero creo que hemos sido relevantes, por lo menos me gusta creer que hemos sido relevantes. Tú hablas de relevante y te recuerdo así rápidamente cuando aquí se empezó a hablar hace unos años de el tema de la licencia de paternidad. Yo creo que ustedes fueron de los primeros que hablaron de eso y que de hecho en la empresa y si tomaron una acción. Sí, eso fue el año pasado y el año pasado lo que hicimos fue en enero del año del 2019, habilitamos la licencia de paternidad de 10 días para nuestros colaboradores y comenzamos un ejercicio de comunicación interna que luego se volvió en un movimiento Sí. nacional. Participamos en emisiones de radio, en programas, en una serie de cosas y pusimos ese tema en el tapete y casi un mes después de ese ejercicio, el gobierno lo anunció el 27 de febrero, lo llevó a 7 días en la administración pública. Igualmente, otras empresas que ya lo habían implementado lo empezaron a comunicar Sí. y empresas que no lo habían implementado lo empezaron a implementar. O sea que yo creo que se logró un impacto importante con ese tema. Que para quienes nos escuchan fuera de aquí, un cambio en el sector privado a 10 días y en el sector público a 7, que todavía en el sector privado no es obligatorio, si no hay empresas responsables como Correcto. ustedes que lo está haciendo, es importante porque aquí la licencia de paternidad por ley es 2 días. 2 días. Sí. Y nosotros, o sea, la empresa Capital y yo siempre hemos sido propulsores de todo lo que son libertades sociales. La licencia de paternidad siendo una de ellos, todo lo que es igualdad de género y los derechos de la comunidad LGBTQ, el rol del liderazgo femenino en la empresa ha sido clave. O sea, nosotros no me acuerdo el número de memoria, pero el año pasado cuando lo calculamos, 59% de las posiciones directivas en la empresa son mujeres. Mm, O sea que siempre hemos intentado que las libertades sociales y las ideas progresistas jueguen un rol
dentro de la empresa y en las comunidades donde nosotros trabajamos. Nos involucramos con la Junta de Vecinos, hacemos trabajo pro bono, todo ese tipo de cosas. Tú mencionas, empezando, tú decías lo de la comunicación y cuando te escuché hablando de eso, yo dije, esto va a ser una buena conversación desde ya, por lo menos para mí, porque a mí me apasiona y me encanta el tema de la comunicación, pero no, porque la gente escucha comunicación y cree que esto, micrófono, un podcast, radio, televisión, pero desde donde tú lo ves y desde donde a mí me encanta también es la parte estratégica, de cuidar cómo se dicen las cosas, lo que se dice, quizá hasta los gestos de la... ¿Tú manejas eso? ¿Tú manejas personas también en tema de comunicación o solamente empresas? Nosotros no hemos manejado personas, es algo que lo hemos discutido en momentos. Manejar una empresa para mí es un gran reto. O sea, yo no soy un empresario natural. Mi instinto no es el de manejar una persona. Mi instinto sí es el de liderar equipos. Yo creo que Ok. soy muy bueno liderando equipos, pero la parte administrativa, la parte comercial, a mí me cuesta mucho realmente. Entonces, a veces no hemos frenado un poco ampliaciones comerciales, vamos a decirle, por el hecho de que yo digo, bueno, pero vamos a coger un poco más el paso por ahí. Yo soy muy ágil con otro tipo de cosas, pero la parte comercial siempre ha sido un hándicap Pero es que para tú mí. eres un artista. O sea, sí, sí. O sea, Sí, o sea, al final, ¿qué te digo? A mí me apasiona, como te decía, los lenguajes. Sí, digo los lenguajes porque puede ser un lenguaje pictórico, pueden ser, pero también me apasiona mucho aprender cosas nuevas. Siempre me propongo aprender algo. De hecho, aprender un negocio fue una de las cosas que me propuse cuando empecé la empresa hace 14 años. Aprender un poco estrategia de negocio. Y como tú dices, es muy importante conocer el impacto que tiene el lenguaje en la comunicación, en la interacción, vamos a decir, de la gente. Y obviamente el lenguaje no verbal es como 70-80% sí. de los cues, de las señales que mandamos en una comunicación. Y yo creo que hoy por hoy, el mundo de hoy es, la comunicación nunca había sido tan importante como es hoy. Nunca en la historia de la humanidad. O sea, yo les he dicho a clientes, mira, en un consejo debe haber un comunicador, porque cada minuta, cada correo, cada discurso es comunicación. Y con los medios de hoy, con el acceso que tienen los medios hoy, la comunicación probablemente sea una de las disciplinas humanas más importantes del mundo entero. Tú puedes romper una economía con la comunicación, la puedes hacer. Exacto. O sea, yo creo que es vital. Es que Me parece lo más esencial hoy por hoy. es eso. O sea, yo siento igual que es esencial, pero en todo. O sea, desde el Estado hasta las empresas privadas, hasta el ente, el ser humano como un ente. Es En que con todo. todo gira en torno a eso, a la comunicación. Y mira, el liderazgo, todo tipo de liderazgo, depende de la comunicación. Si tú no sabes comunicar cuáles son los propósitos, los objetivos, las rutas, si tú no sabes dar, corregir desempeños, dar los piropos necesarios a tu equipo, si tú no sabes comunicar de la manera correcta, comunicar para cada uno, Exacto. es muy difícil liderar. Yo creo, de hecho, cuando veo y miro, digamos, el panorama de la República Dominicana, y tanto en el sector público como en el sector privado, la comunicación es el problema número uno que tienen la mayoría de líderes en todos los segmentos, en todos los Sí. segmentos. O sea, si comunicaran mejor y supieran utilizar los símbolos y los a su favor, yo creo que fuera mucho más efectivo y se hicieran las cosas de manera más eficiente. Aquí hay mucho liderazgo que no es mayor y que no conecta más con la mayor parte de la población, precisamente por eso, porque yo siento que o su forma de comunicar no cambió, no evolucionó, o simplemente no conecta con la gente por eso, porque no sabe comunicarlo. Bueno, lo que pasa es que aquí hay en mi opinión, aquí hay una concepción del liderazgo errada, porque aquí se entiende que el liderazgo nace del poder. Y cuando tú entiendes que el liderazgo nace del poder, tú lo que entiendes, tú lo que terminas haciendo es
demostrando ese poder en cada oportunidad que tú tienes. Y definitivamente no nace el poder. O sea, yo creo que cuando nosotros analizamos la influencia, hay definitivamente influencia que viene de la jerarquía o que viene de una serie de cosas, pero la influencia más poderosa no viene del poder. Todo lo contrario, el poder viene de la influencia. Pero aquí esos conceptos no están tan claros. Por la historia dominicana, sobre todo la historia del siglo XX, se entiende que se accesa al poder y se accesa a la influencia por la misma puerta. Y yo no creo que es así. Yo, es al revés, es como tú dices, tú puedes llegar al poder sin tener influencia, pero digo, no, todo lo contrario, perdón. O sea, el poder te llega después a través de la influencia. Eso, El esa tema es de la la influencia idea. es algo que a mí me parece que hoy perdón que No, o se sea, cortó un poquito ahí. te pregunto si es más o menos esa la idea. Bueno, ¿qué es lo que pasa? El poder, el poder se entiende cuando tú tienes poder sobre otros, correcto. Ese Sí. poder sobre otro aquí viene como de un poder, vamos a decirle, bruto. Y bruto no me refiero a inteligencia, me Sí. refiero como tosco. Un poder que yo ejerzo por jerarquía, porque tengo una posición que me permite poder, porque tengo un apellido, porque tengo fortuna, porque tengo una posición, X o Y. Pero el verdadero poder viene de la influencia. Y la influencia no nace necesariamente de ninguna de esas cosas. Hay mucha gente con mucha fortuna que no es influyente. Hay mucha gente con una posición muy importante en una empresa, pero no es influyente necesariamente. Más allá del ámbito que ese poder le brinda dentro de esa organización. Entonces yo creo que definitivamente lo que viene pasando es que el lenguaje te permite, eh, te permite expresar de manera más eficiente y ejercer esa influencia que uno tiene. Yo soy un fan del lenguaje, un gran fan del lenguaje. Creo, yo siempre he dicho que las cosas que yo más admiro de la especie humana, que no son muchas, son pocas, pero son básicamente la capacidad o sea, la gastronomía, la capacidad de contar historias y la música. Esas son las tres cosas que para mí son especiales de Homo sapiens, digamos. La La música, gastronomía, exacto, música, gastronomía y capacidad de contar narrativa historias. Okay. y la narrativa. Y la narrativa es, obviamente, es eso, es el uso correcto del lenguaje para ir creando linealmente una serie de mensajes en camino. Pero que va evolucionando el tema de la comunicación, porque tú mencionas lo de la narrativa y hay toda una disciplina ahora con el storytelling. Hay toda otra Sí, rama de la comunicación, ¿no? lo que pasa es que aquí, lo que pasa es que en el mundo de la publicidad, ¿cuál es el problema con el mundo de la publicidad? Y porque la gente dice, pero ¿cómo tú criticas algo que tú trabajas? Bueno, yo lo critico porque de hecho al yo trabajar ahí lo conozco. El tema de la publicidad en el mundo de hoy tiene varias fallas y la publicidad me refiero no al ejercicio sino al formato. Okay. El formato publicitario primero crea realidades muy poco auténticas. O sea, en el mundo publicitario una gente dice, ñomi, qué rico. Eso nadie dice ñomi, qué rico en su vida, ¿tú entiendes? O nadie dice, ¿tú entiendes? Nadie compra una cosa en una barra y mira a otro y dice, que si, ¿qué? ¿Te compraste tal? Eso no Sí, sí, pasa. sí. Eso es una. La otra cosa en la publicidad es que se concentra mucho en las superficies, en la forma. Entonces ahí voy. La palabra narrativa es una palabra que está de moda. Narrativa, narrativa, narrativa. Engagement, engagement, engagement. Con lo que la palabra que le coja. Y con esa palabra la repetimos, pero muy pocas personas realmente profundizan en qué significa eso y cómo eso es parte de la experiencia humana. Oye, Mario, tú das clase. Si tú no das clase, tú debes estar dando clases de comunicación porque... No, yo soy yo creo, perdóname, yo creo que yo sería buen charlista, como de ir un día, Sí, hablar y irme. Pero a mí no me gustaría dar clases. Yo di clase en UNIBE en el 2001, en el 2002. pero es que tú si vas un día y te vas, tú le vas a dar un lío a los profesores. Pero O es que sea, a tú mí, vas a por ser ejemplo, como el profesor de las películas que es como el que va todo lo contrario a lo tradicional. Y los otros profesores no quieren saber de él. sí, bueno, eso ya me ha pasado, pero yo el compromiso de dar clase, de ir todos los días, los martes, jueves, para mí es muy pesado. Para mí es muy pesado ese compromiso como la periodicidad. Sí. Pero yo sí disfruto mucho interactuar con estudiantes porque también siento que aprendo un montón de cosas, sobre todo porque para mí mantenerse vigente, a medida que uno se va a empezar a poner viejo,
es crucial tener interacción con estudiantes, con gente más joven. Tú sabes que oyéndote y lo que hace Capital es como, wow, es como que la verdadera, lo que quiere decir publicista, lo que quiere decir publicidad de verdad, es lo que ustedes están haciendo, porque aquí la publicidad incluso se estudiaba en las universidades y era dibujar y qué sé yo, y preparar comerciales y eso, pero Sí. no esa parte, como yo la conocí, como a mí me llamó la atención en un momento, antes incluso de empezar la universidad, fue como el publicista de las películas, de manejar el tema de comunicación. Que pasa que el mundo ha cambiado mucho, el acceso a la información ha cambiado mucho, y yo lo que creo que hay una palabra, yo decía, o sea, yo dije los otros días algo, una frase los muchos publicistas me crucificaron, porque sabes que en publicidad hay una palabra sagrada, Ajá. que es la palabra creatividad. Esa palabra parece que la publicidad la compró y Sí. nadie más la puede utilizar. Y yo digo que las marcas de hoy no necesitan creatividad. Eso es mentira. Las marcas de hoy lo que necesitan y no tienen es autenticidad. Cuando tú eres auténtico, tú no hace falta creatividad, porque lo que pasa con la publicidad es que crea la publicidad. Cuando hablo de publicidad me refiero siempre al formato tradicional, no Sí. al ejercicio. Hay mucha gente brillante aquí que hace cosas diferentes, pero me refiero al ejercicio tradicional. Lo que hace la publicidad es, en la superficie de la comunicación, hace como pequeños chistes astutos. Es como un tema de astucia. Ah, viste lo que dice ahí, hice tal coquí. O sea, ese tipo de artificios que pretenden construir sobre la astucia y básicamente termina siendo como un chiste interno entre publicistas, como, hey, viste viejo, hey, te la comiste, tú eres un duro. Eso para mí me parece la cosa más absurda del planeta. Cuando una marca es auténtica, una marca tiene convicción, una marca cree en algo, una marca comunica las cosas como son, una marca asume riesgos, una marca no apuesta todo a la popularidad, sino la apuesta a la convicción. Y eso nace del liderazgo. Y lo que termina pasando hoy es que la diferencia entre la gestión de un líder y la identidad de la marca no existe. Si tú tienes un líder hoy que X o Y te puede cambiar una marca. ¿Por qué? Porque ese líder hoy es un líder público. Hace 40 años a nadie le importaba quién era el CEO, no era una persona pública, un CEO de una empresa. Hoy Sí. es una persona pública. Sí. Y si tú ves, por ejemplo, el caso de T-Mobile, el CEO es la marca. Entonces, cada vez más pasan dos cosas. ¿Quién es el CEO de T-Mobile? No me acuerdo el nombre, pero es un tigre que tiene cabello, hasta los cabellos rosados tiene el tipo. O sea, el tipo sale en los anuncios y todo. Me parece un caso extremo ese. Eso vino un cambio de eso quizá con Steve Jobs y Apple. Sí, yo no sé si desde Steve Jobs, pero Steve Jobs, por supuesto. Y fíjate ahora como tú celebras, que Jeff Bezos, que los CEOs son figuras Sí. públicas y asumen roles políticos. O sea, el mundo, fíjate, por ejemplo, en esta pandemia, como los CEOs asumen roles políticos, desde Elon Musk hasta el tipo de Alibaba. Entonces, tú tienes una gestión de liderazgo que se fusiona con una marca y por otro lado tú tienes una serie de colaboradores, de empleados, que se fusionan con tus consumidores o tus clientes o tus usuarios. Entonces, esas cosas son lo mismo. Por ende, yo lo que digo es, la cultura corporativa de una empresa es donde comienza la marca. Si una empresa no tiene una cultura corporativa diseñada, sólida, clara, auténtica, la marca lo que es una máscara. Entonces, yo siempre hago la diferencia entre hay marcas que son máscaras por encima de una empresa y hay marcas que son ventanas hacia adentro de una empresa. Por ejemplo, Patagonia, a mí una marca que me parece probablemente la marca más auténtica que hay en el planeta, probablemente una de ellas. A mí me parece que la marca es una ventana hacia adentro. Ellos son muy, muy, muy auténticos, hasta cuando no le conviene. Y ahí viene el otro punto, la conveniencia. El ser humano, nosotros todo lo hacemos por conveniencia, porque le conviene. No, porque esto es bueno para esto, esto es bueno para aquello. Pero yo creo que la conveniencia no siempre va de la mano con la convicción. Y bueno, nada. Yo sé que son quizás ideas un poco No, pero tú tienes toda la razón. No, pero para nada. Yo te voy a decir algo. Si algo tiene este tipo de contenido y lo que yo quiero hacer también, no es un tema de que sea impopular o no, sino que hablar abiertamente. Y La popularidad, Jorge, yo creo que es
la verdadera pandemia del siglo XXI es la popularidad, la obsesión con la popularidad. Eso, yo creo que más que la popularidad es la obsesión de perseguirla. Y esa gente Lo que que la pasa es que persigue no entiende que eso es un resultado de otra correcto, hay una cosa. diferencia bien entre la popularidad como consecuencia y la popularidad como objetivo. Exacto. Cuando tú quieres persigue la popularidad como objetivo, tú estás dispuesto a hacer cualquier cosa para llegar ahí. Y eso es uno de los problemas grandes que tengo con la democracia actual, que lo que termina siendo que premia la popularidad, punto. El más popular es el presidente y se acabó. Y eso nos parece como... Yo tengo un problema gravísimo con eso. Estábamos hablando, antes, cuando coordinamos la llamada, estábamos hablando de los podcasts que escuchamos. Yo te mencioné Rogan y Joe Rogan dice que él considera que nosotros, o sea, que el sistema democrático de hoy en día de un presidente no, o sea, no tiene sentido, porque al final es un concurso de popularidad. De hecho, Estados Unidos es el mejor ejemplo de eso. El mejor ejemplo. No, es que, mira, hay un montón de cosas, hay un montón de ideas que yo a veces pienso, no las puedo decir porque no se van a entender, me van a decir esto, me van a decir lo otro, me van a insultar y qué sé cuánto. Pero definitivamente, nosotros vimos un mundo tiene una serie de construcciones culturales que yo le digo verdades nobles. Y las verdades no son de esas cosas que nosotros creemos como parte de la cultura y la damos por verdad absoluta, pero que son completamente falsas. Sí. O no son completamente falsas, pero no son completamente ciertas. Por ejemplo, la verdad siempre encuentra un camino. Eso es mentira. O sea, la verdad, ojalá fuera así, pero no siempre encuentra un camino. El amor siempre triunfa. No, el amor no siempre triunfa. Eso también es mentira. Ojalá fuera así, pero eso no es la realidad. Son cosas que nosotros quisiéramos que fueran verdad. Sí. Entonces, dentro de esa verdad está el tema de la democracia. Nosotros hemos pintado la democracia como algo que parece que es la mejor expresión del ser humano, y es falso. A través de la historia de la humanidad hemos tenido diferentes sistemas políticos y sistemas de gobierno, y cada uno de esos cree que es el mejor. Cuando yo digo que la democracia hay que rediseñarla, la reacción siempre es, pues entonces tú crees en la dictadura. Exacto. Porque la gente entiende que una cosa va con la otra. Y yo digo, no, claro que no, yo no creo en eso, pero sí te digo que esta democracia hay que cambiarla. Y ahí venimos a ese tema de las cosas binarias, de que, si tú no, o sea, es como que es una visión bidimensional del mundo donde tiene dos caras todo. Y eso está muy, muy, muy arraigado en la especie humana, totalmente. Estamos construidos de esa manera. Y es un tema de extremos, al final, de que o tú estás en un extremo, estás en el otro. A mí hay gente que yo digo, óyeme, el socialismo, digamos, el socialismo no es del todo malo, pero tampoco yo quiero decir que el capitalismo lo sea. No, claro, el socialismo, mira, fíjate algo, hombre, mujer, arriba, abajo, sí. Frío, caliente, izquierda, derecha, norte, sur. O sea, nosotros el mundo lo experimentamos a través de dicotomías. Y lo experimentamos así probablemente para simplificar las cosas, para encontrar patrón y para ver las cosas de una manera más simple, para poder tomar decisiones como de una manera más fácil. Pero entendemos el mundo entero así, grande, pequeño, loco, sí. Cuerdo. Pero, por ejemplo, ¿dónde empieza loco y dónde termina cuerdo? ¿Cuál es la línea donde una cosa, arriba, abajo, arriba de qué, abajo? O sea, no existen esas dicotomías puras, pero nosotros vemos el mundo de esa manera, bueno o malo. Yo no creo que nadie es completamente bueno ni completamente malo, pero es mucho más fácil etiquetar para ir como organizando nuestra visión de ver el mundo de esa manera. Y a mí me parece que lo que termina pasando hoy, cuando tenemos una hipermodernidad con unos medios agresivos, estamos totalmente sumergidos en los medios 100% del tiempo, es que empezamos a llevar esa manera de ver el mundo, esa dicotomía, a los extremos. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo te diría, sí, el ser humano es la especie que lleva todos los extremos. ¿La democracia es mala? Por supuesto que no, pero la hemos llevado a un extremo donde comienza a hacernos daño. ¿El capitalismo es malo? No, inherentemente no es malo, pero lo hemos llevado a un extremo. Exacto. Y así con todo lo que tú buscas, hasta con los temas de salud, o sea, la moda del healthy fitness vaina, la estamos llevando a un extremo donde también es malo. Entonces, somos la especie que lleva todo a un extremo hasta donde lo dañamos, hasta donde deja de ser beneficioso para nosotros mismos. Tú dices eso y me hace recordar. Yo tuve una conversación muy seria con mi papá hace
hace mucho tiempo. Mi papá es el fan número 1 de este podcast y es el promotor número 1 del podcast. Él a todo el que conoce le dice, ¿qué celular tú usas? Mira, ven, te voy a descargar esta aplicación y te suscribí a esto, escúchalo, te va a gustar. Y yo tuve una conversación con él hace un tiempo. Yo estoy seguro que si cuando él escucha esto, se va a acordar. En la que yo estaba en un dilema moral, digamos. Y yo le decía, cónchole, o sea, que no sé qué hacer, viejito. Por eso quise hablar contigo, quise tener esta conversación seria contigo. Y me dijo algo, me dijo, mira, mijo, que quizás esa mortificación que yo tenía era de ese mismo bombardeo, de esa dicotomía en la que vivimos que tú dices. Me dijo algo que probablemente no se lo inventó él y alguien más inteligente que todos nosotros lo dijo, pero me dijo, nada en la vida es absoluto. Lo único absoluto de esta vida es su relatividad. O sea, no hay, en realidad, no hay extremos. Es que no hay, o sea, al final del día yo creo que es importante entender, o por lo menos, vamos a, de otra manera, como yo personalmente entiendo la vida, es que es una búsqueda constante y esa búsqueda es la vida. O sea, el entender de que nosotros estamos buscando para llegar a algún sitio. A mí o sea, te comento esto porque por una de las cosas que yo creo que más hace daño y tiene que ver con esta dicotomía y tiene que ver con esa búsqueda, y tiene que ver con el tema absoluto, es la dicotomía de ganador y perdedor. Ganar y perder. Y nosotros hemos glorificado el tema de ganar, de competir. Lo hemos glorificado de una manera donde sleep when you die, qué sé yo qué, o sea, sí, como esa no cosa pain, de, no gain. No pain, no gain, qué sé yo qué, work harder, bla, bla, bla. Eso nos ha llevado a donde ganar, cuando todos queremos ganar, todo el mundo pierde. Todos perdemos porque todos queremos ganar. Entonces, al final, y te comento eso porque yo creo que en esa, si nosotros empezamos a ver que la vida no es llegar a un sitio, a una victoria, sino en esa relatividad ir como moviéndose y experimentando cosas, pues definitivamente a mí me parece que es más beneficioso. Pero cuando montamos esa idea sobre el tema del capitalismo, el capitalismo te dice que no, que ganar es lo que es importante. Entonces nosotros tenemos un sistema democrático que lo he llevado al extremo, tan al extremo que lo que te termina haciendo es premiando la popularidad. Sí. ¿Por qué? Porque si la democracia es lo que es la voz de las masas y es lo mejor del mundo, entonces mientras más gente le guste algo, por ende es mejor. Entonces empezamos a igualar popularidad con calidad, que son cosas que no tienen que ver, pero nosotros la hemos igualado. Por otro lado, tiene un sistema capitalista que lo que te dice, no, lo importante es producir más y más y más y más. Entonces dice, si producir más y más y más y tener es lo importante, entonces el valor de una persona, el de un individuo, viene a través de lo que tenga. Entonces hemos llevado eso al extremo. Yo creo que todo es relativo, como dice tu papá, y mientras más rápido uno entienda eso y uno se relaje un poco y diga, bueno, pero al final, o sea... Estamos viviendo. Empieza a mirar también como hacerse cuáles son las cosas que son para mí importantes, no que son importantes afuera, no son importantes para ganar, pero para mí, ¿qué son las cosas importantes? Y obviamente, te digo todo esto así medio rambling, pero yo estoy lleno de contradicciones. Yo no creo que yo tengo un pensamiento limpio completamente. Yo me vivo contradiciendo y porque siempre estoy buscando y challenging mis propios pensamientos. ¿Qué es eso? O sea, tú dices que está lleno de contradicciones, pero es un tema también de que, o sea, precisamente por eso tú creces, porque tú aceptas que tú tienes esas contradicciones y te cuestionas. Eso que tú dices de la forma de vivir, de que la vida, verla como el proceso y no como un lugar donde llegar, como un resultado, yo lo conecté de inmediato y ojalá quienes estén escuchando lo puedan hacer o quienes estén viendo en YouTube, lo puedan hacer igual con lo que disfruten. Yo disfruto esto y precisamente por ese bombardeo en la forma en la que hemos crecido, hay momentos en los que yo digo, pero ven acá, yo lo estaré haciendo bien. ¿Por qué esta conversación que yo sentí que iba a tener mucho más de carga tiene menos? Y después tengo que sentarme y decir, no, pero espérate, es que lo que yo disfruto de esto no es cuánta gente lo descarga. Es que yo lo que disfruto de esto es tener este tipo de conversaciones. Esto es para mí. Y yo disfruto este proceso, incluso hasta de sentarme a editarlo de nuevo. Que ojalá la gente lo pueda conectar igual con cualquier otra cosa que disfruten como yo disfruto esto. Y verlo reflejado en esa filosofía de vida.
Mira, a mí me parece, obviamente, yo soy un gran inconforme. Eso no es bueno para mi vida personal, pero es bueno para mi vida existencial, digamos. Pero yo soy un gran inconforme. Y te lo digo porque yo pienso mucho en estas cosas. Me da trabajo dormir porque siempre estoy pensando en una serie de cosas y voy apuntando un montón de notas y un montón de cosas. Y sobre todo, a medida que me he ido poniendo más viejo, pues he ido metiéndome mucho en todo el tema de cómo todas estas ideas afectan el pensamiento político y la filosofía política. Y la política no la entiendo nada más como la política electoral, sino como el reino político, como lo entiende Hannah Arendt, digamos, donde nosotros tenemos la capacidad, hipotéticamente o supuestamente, de intercambiar ideas. Político viene de la polis de la antigua Grecia, entonces Sí. ahí era donde tú participar en la polis era un privilegio, era una persona por familia que representaba, y ese intercambio de ideas que se daba en el mundo político y de cómo iban avanzando las sociedades por ese intercambio de ideas, yo siento que con la hipermodernidad lo hemos perdido, porque ya no estamos compartiendo ideas, sino que estamos intentando validar las ideas que ya tenemos y venderle una idea al otro. Y no es igual vender que conversar o debatir. Entonces, lo que se ha perdido en el 100%, y sobre todo en República Dominicana, es la capacidad de diálogo. No existe capacidad de diálogo entre ninguno de los sectores. No existe. O sea, es algo que nosotros tenemos. Yo no recuerdo la última vez que hubo un diálogo serio, un Sí. diálogo realmente con intenciones de encontrar un consenso. No recuerdo. Tú sabes que te oigo decir eso y te voy a compartir, si no lo has escuchado. Hay una chica española que se llama Rocío Vidal. Ella tiene un canal de YouTube donde ella es, wow, ellos tienen una palabra, el castellano tiene una palabra específica para eso. Pero ella habla de ciencia, promueve la ciencia, pero de una forma más digerible. Y hay un TEDx Talk que ella tiene del sesgo de la verdad, que cuando tú vas a una discusión o a buscar información, tú lo que buscas es validar ese pensamiento que ya tú tienes de una idea. Tú no Ya, estás buscando completamente. rebatirlo, ni tú vas por tu sesgo a buscar cómo validarlo. Yo el otro día vi un cómic de eso, un gráfico que andaba rodando por internet, no sé, y era muy Divulgadora, cool porque perdón, parecía. perdón, que divulgadora científica. Ah, ok, mira, Perdón. no la voy a buscar. Pero era un gráfico muy cómico porque era un papá que estaba en una computadora dibujado y el hijo le decía, papá, que es información falsa. ¿Cómo va a ser falsa si es exactamente lo que yo creo? Decía el papá. O sea, Ah, y es precisamente eso, si es, o sea, la veracidad o no de las cosas hoy está completamente atada a si convive con lo que ya yo creo. Y a mí me preocupa mucho eso, porque la preocupación más grande no es que nosotros empecemos a confundir la verdad con la mentira, que ya eso pasa. Es que simplemente no le importa la verdad. Y exacto. si tú ves, por ejemplo, Estados Unidos, lo que ha pasado con el presidente actual, es que la verdad dejó de ser importante. Ya eso no es importante, la verdad. Simplemente quien diga la mentira más convincente. Y eso es peligrosísimo, sobre todo con la estructura mediática que tenemos hoy. Y dejó de ser importante, la verdad, en Estados Unidos, no nada más con la cosa mala que puede hacer el presidente Trump, sino hasta con la buena, porque hasta la oposición de él se ha montado en esa misma línea. Claro, es que yo le decía los otros días a alguien, le decía, mira, estamos en un mundo donde ser un sinvergüenza es una ventaja competitiva. Porque si tú eres un sinvergüenza y a ti no te importa la Coño, tú verdad, tienes que tú puedes conocer. decir cualquier cosa y tú siempre vas a encontrar una solución porque tú vas a decir una mentira para salirte de eso. Entonces, lo que ha terminado pasando, y como estamos en ese mundo tan competitivo, la gente ha dicho, pero mira, esto es una ventaja competitiva. Lo que hay que decir mentira, punto. Y la gente al final no importa. Y eso es muy preocupante. Y aquí estamos viviendo también eso. Lo que ha pasado con lo de Trump es que le ha enseñado al mundo, ¿verdad? Sí. Siendo la potencia que es Estados Unidos, no solamente financieramente hablando y militar, pero culturalmente, que se puede, que hay una serie de cosas que ahora están permitidas, que antes no estaban permitidas. Y ahora están permitidas. Y eso es terrible, terrible. Tú sabes que estábamos hablando de autenticidad y hay una figura política en Latinoamérica que
a mí me llama la atención, me he dado cuenta también que lo mismo, que sea popular, no quiere decir siempre que sea bueno, o que siempre, no quiere decir siempre que sea lo correcto. Porque a veces lo correcto tampoco es bueno, en el sentido de que bueno para un individuo, aclaro, no para el conjunto, para la sociedad. No siempre es bueno para el individuo y tiene que chupárselo, como diríamos aquí. Entonces, en Nayib Bukele, ¿qué tú piensas de él? Mira, del primer día lo dije, que era un dictador en potencia. Sí, El que no se da cuenta de eso es porque no ha visto la historia. O sea, los comportamientos si tú te lees, por ejemplo, el origen del totalitarismo de Hannah Arendt, tú te das cuenta que los patrones son los mismos. Bukele, yo lo dije del primer día. No, que me decían que no, o sea, Bukele es un pichón de dictador. Era un pichón de dictador, es un dictador, punto. Y eso es muy obvio, eso es muy fácil de reconocer. Cuando la figura del presidente es más importante que otra cosa. Cuando la decisión es cuando se usa el miedo para gobernar, cuando se manipula la información, cuando se toman medidas populares pero no necesariamente beneficiosas, cuando se empiezan a dar señales de autoritarismo y de no tolerar la disidencia. Son señales muy claras, muy claras, dictador. Y eso de Bukele se veía desde el primer momento. Lo que pasa es que nosotros vimos, fíjate, que en el mundo empiezan a surgir otra vez los dictadores porque la gente olvida y la gente a veces quiere tercerizar la moralidad. ¿Qué significa tercerizar la moralidad? Que alguien me diga a mí qué es lo que hay que hacer. Yo no quiero saber lo que está bien y lo que está mal. Que alguien me diga, mira, esto está bien, esto está mal. delegar Y la ya, yo no tengo que responsabilidad. pensar. Delegar la responsabilidad. Se le terceriza tu ética y tu moral a otro, a una religión, a un gobierno, a quien sea. Pero de Bukele es un dictador y nosotros en Latinoamérica vamos a seguir viendo dictadores surgir porque con los dictadores de izquierda, ahora viendo dictadores de derecha, de la ultraderecha, de la intolerancia. Fíjate que una de las cosas que sale siempre ahora últimamente es la necesidad de mano dura. La gente quiere mano dura. Y mano dura lo que te lleva siempre es al autoritarismo. Tú vas a tener siempre gente que prefieren la seguridad y otros que prefieren la libertad. Tú no puedes tener las dos cosas al mismo nivel. Tú tienes que preferir una sobre otra. Cuando tú prefieres más una sobre otra, tú empiezas a darle cabida más a líderes de ultraderecha, cuando prefieres más seguridad que libertad. Cuando quieres más libertad que seguridad, empiezas a darle más acceso a la gente con pensamiento de izquierda, lo que nosotros decimos pensamiento de izquierda. Sí. Los extremos de izquierda y derecha son igual de malos. La extrema izquierda hoy es igual de mala que la extrema derecha. Igual de mala que la extrema derecha. Que eso tú me lo analizas como un pichón de dictador o dictador ya. Pero en términos de comunicación, porque el único episodio solo que he hecho del podcast, hablé de él en términos de la transparencia, entre comillas lo pongo, o de la forma en la que él comunicaba, digamos. Transparencia en términos de comunicación, quiero decir. Todos los dictadores, todos, han sido grandes comunicadores y han usado la propaganda. La propaganda nazi fue de las maquinarias más eficientes que ha habido. La comunicación siempre ha sido un arma utilizada por los regímenes. De hecho, la propaganda política, digamos, o sea, se viene como a formalizar de la manera que vamos a hacer de la Primera Guerra Mundial, cuando se empieza a pintar a los alemanes como los monstruos que hacían X o Y, pero los dictadores todos son muy buenos comunicando. Fidel Castro, fíjate todo el imaginario gráfico y para comunicar, y te voy a dar una señal para que una fórmula para identificar fácil el tema de la comunicación de dictadores. Hay roles, ¿verdad? Tú tienes el rol del héroe, el rol del villano y el rol de la víctima. Y si tú manejas esos tres roles en la narrativa, es muy fácil manipular a la gente. Es muy fácil manipular víctima, villano y héroe. Entonces, cuando tú empiezas, fíjate, por ejemplo, coge un periódico de aquí, de República Dominicana, el que tú quieras, y empieza a leer la noticia. Yo te voy a dar un ejemplo muy claro. Imagínate, por ejemplo, que Jorge se cayó. Jorge se cayó en la escalera. Una cosa que diga, por ejemplo,
Jorge ha sufrido un grave accidente, Sí. a que digan Jorge vuelve a entorpecer el paso Sí. en el suelo, a que digan Jorge salvó a una señora cuando se cayó en el suelo. O se Pero sospecha que le tendieron una trampa a Jorge. cualquier cosa que tú digas, por ejemplo, si tú dices, mira, ahora con lo del coronavirus a mí me pareció muy interesante. Ya van 388 muertos, ya van, o sea, ya Sí. tú estás Sí. asumiendo una posición en el ya van, la comunicación fuera no es objetivo, o sea, ya tú empiezas a jugar con los roles de cada una de las cosas. Y el manejo de esos roles, después que tú empiezas a identificar esos roles, es muy fácil ver el propósito y la inclinación de los intereses de cada medio. Y el problema es que los medios, como son empresas privadas, ¿verdad? Sí. Tienen intereses y defienden sus intereses. Pero los dictadores y los regímenes autoritarios lo que terminan haciendo eso, juegan con eso. Lo primero que te crean es un villano y te ponen el miedo hacia el villano. Aquí, por ejemplo, fíjate como la ultraderecha ha hecho siempre, ha pintado a los haitianos como los malos. Entonces los haitianos son los malos. Desde que yo era chiquito, que si comen niños, un montón de cosas para siempre ser el villano. ¿Qué pasa? Ya tú tienes el miedo. Sí. Entonces ellos son el héroe que te salvan del villano. Y así se construyen los reinos. Que hay una serie que a mí a veces me da vergüenza decir que me gusta, pero me gustaba por el tema de la parte de comunicación, que es Scandal. Sí, yo vi como 1 o 2 temporadas. Bueno, pues sí, porque hay una parte ya en la que se pone muy de novela. Sí, ya se puso un momento de daño, pero al principio era interesante. Entonces hay una, yo no recuerdo si, de verdad, ahora no recuerdo si fue ahí o en House of Cards, que hay uno de los estrategas políticos que dice lo que mueve a la gente a votar es el miedo. O sea, es el miedo. Y se inventaron una batalla, una guerra y una posible batalla nuclear y Sí. eso le garantizó otro periodo a un Es el presidente. miedo. Hay grandes drivers del ser humano. El miedo probablemente es uno de los más grandes, el amor es otro más grande y la vergüenza también. Pero la vergüenza es una variación del miedo, yo diría casi. Una variación del miedo. ¿Por qué? Fíjate, al final tú le tienes miedo a lo que la gente piensa de ti. Esa es la vergüenza. Sí, es verdad. Es como una variación del miedo, sí. Pero sí, Cónchale. el miedo es, fíjate donde eso termina con los medios. Quien manipula lo que tú sabes, quien manipula lo que tú sabes, manipula lo que tú crees. Y quien manipula lo que tú crees, manipula a lo que tú le temes. Y quien maneja lo que tú le temes, te maneja a ti. Por eso los medios son lo que son. Yo he anotado un par de cosas aquí que tengo que compartirte y no sé si ese tú lo has leído, de Ryan Holiday. Trust Me, I'm Lying. No Te lo voy a compartir. Te lo voy a anotar. Lo tengo aquí anotado para compartírtelo. Bueno, muy Porque bueno. él dice las confesiones de un, de un mentiroso profesional. Y él hace PR y comunicación estratégica y habla de cómo se manipulan los medios. Y lo que tú dices de la parte donde se pierde la objetividad, él menciona también eso. Ahí fue que conecté con ese libro. Él menciona cómo los blogs ahora, que dentro de todo los periódicos digitales, al final de una forma u otra se convierten en blogs, cómo hay una parte de esa objetividad y de esa formalidad y de ese no omitir juicio de valores en las noticias que se pierde. O sea, que cada quien al final es lo que me haga traer, lo que me traiga más gente, más tráfico, eso es lo que yo publico. Mira, con todo, hay mucha gente que ha hablado sobre todo el tema del manejo de los medios. Yo creo que uno de los libros más impresionantes de Walter Lippmann habló muchísimo de la opinión pública y de la construcción de la opinión pública. Theodor Adorno habló muchísimo, por ejemplo, también de la cultura, de cómo el arte se alimenta de la vida y la vida del arte y se crea como un ciclo de cómo los medios reproducen una serie de cosas y condicionan una serie de comportamientos. Noam Chomsky, por ejemplo, ha hablado siempre mucho de la dictadura de los medios, de cómo los medios... Hay mucha información de eso ahí. Lo que pasa, obviamente, que es información muy difícil de digerir por 2 razones. Primero, porque hay que dedicarle tiempo y recursos. Recursos, me refiero a recursos intelectuales. Pero también porque no es conveniente. O sea, la gente al final del día, todos nosotros somos un ente social y un ente económico.
un ente social y un ente económico donde tu único rol en la sociedad es consumir y producir. Sí. Tú te pasas, el mundo está diseñado para que tú vayas, te levantes, trabajes, ganes dinero y puedas comprar. Con esa vida, tú llegas a tu casa y tú no quieres leer a Theodore Adorno, viejo. Tú quisieras ver Scandal, ¿tú entiendes? O lo que sea. Tú estás cansado, tú estás qué sé yo qué. Pero nosotros vivimos en un mundo que está condicionado por los medios completamente y las cosas que nosotros creemos. Yo ahora le decía a alguien en estos días, ayer o antes de ayer, le decía, mira, todo lo que tú crees está condicionado por tu cultura, por los medios. O sea, todo lo que tú crees, desde en el Dios que tú creas, si crees en alguno, o desde quién tú crees que es bueno o malo, o de las noticias, los eventos que tú ves, o la guerra, o todo lo que tú crees, está manipulado por alguien. A veces con alguien que está siendo honesto y a veces no. Pero poder distinguir esa entre uno y otro cada vez se hace más difícil. Hay un filósofo que dice que es algo tan básico como que el ser humano es él y su circunstancia. O sea, igual yo lo trato de conectar con eso. Al final nosotros somos la concepción de todo eso que nos bombardean en medio, en la calle, en los círculos donde nos movemos, que al final es comunicación, es parte del lenguaje. Todo es comunicación, pero cada vez se hace más difícil. Yo, por ejemplo, todos los años intento hacer un retiro o varios, que es irme y desconectarme a los medios, meterme en un monte y pasarme 2 o 3 semanas totalmente desconectado. Y de ahí tú vienes pintando. Vi un par de Voy cuadros. Hago fotos con animales, me paso lo que sea, pero este año vamos a ver si la pandemia me lo permite. Viejo, de verdad, yo creé este podcast para conversaciones como esta. Bueno, pues yo me alegro de la invitación, te lo agradezco muchísimo y yo siempre he querido hacer un podcast, pero no he tenido todavía el tiempo, no me he organizado para hacerlo, pero en algún momento. En lo que tú sientas que yo te pueda orientar o apoyar desde lo poquito que sé, pues cuenta conmigo. Bueno, te dejaré saber, porque la verdad que tengo tiempo dándole mente a eso y nada, a veces me da miedo porque la verdad que yo tengo una empresa, tengo una familia y las opiniones no populares, la reacción de la gente es de poca tolerancia y me he visto un poco a veces, aunque siempre he sido muy valiente con mis opiniones, a veces digo, ¿para qué voy a perder el tiempo a decir una cosa si al final lo que se arma es un tollo, un bollo? La gente no permite una opinión que no vaya con lo que ellos creen. Entonces me reservo muchas cosas. Pero bueno, algún día me animaré. Yo, antes de grabar contigo, estaba grabando otro episodio y yo le decía, bueno, yo creo que va a salir, bueno, no me voy a poner a inventar porque no sé si va a salir después de este o cuándo, pero yo le decía que me he tomado la misión de decirle que cuando yo siento que una persona, desde mi perspectiva, tiene cosas que aportar, le digo, a un podcast, porque es que ¿quién debe hacer un podcast? A mí me preguntaron en un sitio, todo el que tenga algo que aportar. Todo el que tenga contenido valioso. A mí me interesa mucho y a medida también que me he metido en el mundo de la comunicación política y vuelvo y reitero, no comunicación partidista ni electoral, sino la política entendiéndolo como el ejercicio político del ser humano. ¿No? Sí. Cada vez me interesa más el tema del podcast. La conversación estuvo tan buena que la forma en la que yo pensé que íbamos a empezarla, no hubo necesidad de tocarla. Bueno, de verdad. Pues ya tenemos un tiempecito aquí. Te agradezco muchísimo la invitación, de verdad. Gracias, viejo. Un abrazo grande y nada, ustedes. Yo voy a dejar las redes sociales de Mario y de la agencia en la descripción. Si te gustó, compártelo y suscríbete donde sea que nos escuches o nos veas. Gracias. Y si no te gustó, no me insultes, por favor. No, y compártelo como sea. O sea, que se lo mande una gente que le caiga mal. Exacto. Bye, bye. Muchísimas gracias, Jorge. Un honor.